Bueno, vamos a repasar ahora algunas otras formas de hacer interpolación. La primera que vamos a ver es lo que se llama interpolación de Hermite, que en el fondo podemos pensar como que deriva de la interpolación de Newton, al menos metodológicamente así la vamos a introducir, a partir de la identificación del siguiente aspecto de las diferencias divididas. Eh, Nosotros habíamos definido, por ejemplo, la diferencia dividida con base en x0 y variable libre x. Ahora, ¿qué pasa si tomamos x igual a x0? Bueno, ahí se nos produce una indeterminación. Entonces, para evaluarla en realidad tenemos que tomar el límite para x tendiendo a x0 de la diferencia dividida con base x0 en variable libre x. Y por definición eso es el límite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Esto no es ni más ni menos que el cociente incremental, de modo que el límite es ni más ni menos que la primera derivada en x0. Bueno, aprovechando esta propiedad, ¿sí? Se puede, digamos, emplear la metodología de interpolación de Newton a través de las diferencias divididas para incorporar el caso en que también me dan información sobre el valor de la primera derivada en algún nodo. Entonces, por ejemplo, pensemos que el nodo en que nos dan es x0. Entonces lo que nosotros hacemos es construir ese paradigma de cálculo que hemos establecido para interpolación de Newton, pero repitiendo el nodo, en este caso x0, dos veces. Ahí lo hemos puesto en azul. Hemos puesto dos veces x0 f de x0. Y luego en principio empezamos a proceder en la primera columna tal como hacíamos antes. Pero claro, al hacer la diferencia dividida entre las dos primeras filas, eso nos queda una indeterminación porque es 0 sobre 0, pero eso no es ni más ni menos que justamente el límite que acabamos de calcular. Es decir, esa es la diferencia dividida x0, que no es ni más ni menos que f' de x0, y esa es la información que nos están dando, de modo que ahí pongo la información dato donde está el azul. El resto sigue igual porque f de x0, x1, f de x1, x2 se calculan como antes, y a partir de esto también entramos en la tercera y en la cuarta columna. Entonces, fijemos idea con un ejemplo. Supongamos que a mí me dan como información f en 0 y f en 1, pero también f' en 0 y f' en 1, con esos valores que están ahí. De modo que yo este procedimiento que expliqué lo tengo que aplicar en ambos nodos, 0 y 1, de modo que repito dos veces el nodo 0 con su valor 0 en la primera y segunda columna, y luego repito el nodo 1 con su valor 3 en la tercera y cuarta fila. Entonces luego, cuando tengo que hacer la diferencia dividida de orden 1, de entre las dos primeras filas, está indeterminado, pero ya sabemos que es la primera derivada, me dieron el valor 1. Cuando hago entre segunda y tercera fila es lo mismo de siempre, 3 menos 0 sobre 1 menos 0 que da 3. Y en la tercera fila, de vuelta, tengo una indeterminación, pero porque me dieron esa información que vale 6, reemplazo el 6, es decir, todo lo verde es dato. El resto en negro continúa como cálculo y así me quedan a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, que entonces puedo construir mi función aproximante que está ahí abajo, escrita explícitamente, ¿no es cierto? Y eso se puede, digamos, trabajar un poquito y llegamos a esta expresión, f asterisco de x es x cubo más x al cuadrado más x. Y para en tren de verificar calculamos la función derivada y rápidamente vemos entonces que f de 0 es 0, que f de 1 vale 1 más 1 más 1, es decir 3, verificamos con f entonces, y con respecto a la derivada, en 0 vale 1, que es lo que me habían dado,
y en 1 vale 3 más 2 más 1, que es 6, verificando entonces que el método funciona perfectamente. Lo que hicimos para la diferencia dividida de orden 1 y que tendía a la primera derivada, vale también para la diferencia dividida de orden 2. Entonces, ¿qué sería la diferencia dividida de orden 2 en x0, x0, x0? Entonces, por definición, sería el límite para x tendiendo a x0 de la diferencia dividida x0, x0 con variable libre x. Pero resulta que la diferencia dividida de x0, x0 variable libre x no es ni más ni menos que f de x0x menos f de x0, x0 sobre x menos x0, ¿sí? Y entonces esto sigue siendo una función, ¿no? Es una función de x que en particular calculamos en x0, de modo que en el límite cuando x tiende a x0, esto es la primera derivada de la función diferencia dividida de orden 1 con base x0 calculada en x0. Pero ya sabemos que la f ahí no es ni más ni menos que la f', de modo que es la derivada de la f' y no es ni más ni menos que la derivada segunda en x0. ¿Para qué hicimos esto? Obviamente es por si me dan también como información el valor de la derivada segunda en un nodo, entonces lo que tengo que hacer es repetir el nodo y con su información de valor de la función 3 veces. Así que bueno, pueden practicar algún ejercicio con esto para ver que esto realmente funciona. Bueno, vamos a comentar ahora una dificultad que puede aparecer cuando uno hace interpolación, digamos interpolación de Newton, ¿no? O si uno quisiera Lagrange, pero ¿cuál es el problema? El problema sucede cuando la interpolación es cuasi equidistante, es decir, cuando los nodos están esencialmente o casi equiespaciados, y entonces resulta que en última instancia lo que nosotros tenemos es que estamos aproximando con estas técnicas. Vamos a ir al caso en que estamos aproximando una función dada y tenemos que aproximar en última instancia con un polinomio de alto grado. Ya habíamos visto que el error de truncamiento, que es es una oscilación que va cortando el eje, se va amplificando hacia los extremos. Pero esa amplificación puede tornarse muy importante, ya sea cuando tenemos muchos nodos, es el caso típico, digamos, un polinomio de alto grado, y incluso acá en este ejemplo que estamos mostrando, aunque no es de tan alto grado, estamos aproximando una función particularmente compleja para aproximar con polinomios, que es una campana de Newton, una campana de Gauss, perdón. Y entonces ven ahí que aparecen un error de truncamiento sumamente amplificado cerca de los bordes. Esto es lo que se llama el fenómeno de Runge, o Runge deberíamos decir. ¿Cómo podemos lidiar con el fenómeno de Runge para, bueno, si necesitamos tener precisión en los extremos? Porque en realidad podría ser que hayamos utilizado todos esos nodos, pero con el objetivo de aproximar la función en la zona central, en cuyo caso no nos importa el fenómeno de Runge, aunque esté presente. Ahora, si sí nos importa porque queremos que haya un error realmente controlado en todo el intervalo, tenemos dos salidas. Una es, en lugar de efectuar una interpolación, hacer un ajuste. Eso significa que vamos a usar efectivamente un polinomio de grado menor, que obviamente
va a cumplir la condición de ajuste, ya no condiciones de interpolación. Entonces es una salida que ya hemos analizado, siempre posible. La otra es, si lo que tenemos realmente es una función que vamos a muestrear para hacer una interpolación más inteligente. Eso significa espaciar los nodos de forma más inteligente. Y esto es lo que hizo Chebyshev. Vamos a ver ahora entonces qué quiere decir la interpolación de Chebyshev y cómo se manifiesta la mejoría buscada. Entonces la interpolación de Chebyshev se puede aplicar cuando se conoce la función, es decir, uno conoce la función y quiere aproximarla por un polinomio, porque justamente la idea está en que tengo que elegir nodos para hacer el muestreo de forma inteligente. Entonces se la muestrea en los nodos que se llaman justamente nodos de Chebyshev. Entonces esos nodos de Chebyshev, para poder ser definidos, necesitan que digamos, alguna manera normalicemos el intervalo sobre el que estamos trabajando. Si el intervalo es arbitrariamente, digamos, x entre a y b, la idea es llevarlo al intervalo -1, 1, que es donde se definen los nodos de Chebyshev. Bueno, hacer esto es trivial. Aquí se ve cómo tenemos que plantear la relación en términos de una nueva variable t que varía entre -1 y 1, mientras x varía entre a y b. A partir de lo cual entonces los nodos de Chebyshev definidos en el intervalo -1, 1 se calculan de acuerdo a esta fórmula que está aquí, ti como el coseno de esa relación con i entre 0 y n, que estos no son ni más ni menos que los ceros de lo que se llaman los polinomios de Chebyshev. Y acá a la derecha abajo hay un ejemplo para n igual a 20 de los nodos de Chebyshev. Acá tenemos que se ubican simétricamente alrededor de 0, como era de esperarse, y fíjense que tienen una densificación mayor cuando nos acercamos a los extremos. Y entonces, ¿qué es lo que logra con esto? Lo que logra con esto es homogeneizar mucho más la amplitud del error de truncamiento. Digamos, el error de truncamiento siguen siendo esas oscilaciones alrededor de estos nodos, pero logra homogeneizar mucho más la amplitud, con lo cual evita el fenómeno de Runge. Aquí se ve el efecto comentado justamente en la misma función, en esa campana de Gauss, donde al aplicar interpolación de Chebyshev, fíjense ustedes que se generan obviamente oscilaciones, porque esta es una aproximación bastante burda, no son muchos nodos, pero sin embargo en ningún momento se produce la amplificación del fenómeno de Runge. O sea, estamos realmente manteniendo mucho más la amplitud del error de truncamiento, que era el objetivo. Bueno, la aproximación más de la interpolación más simple que existe es la interpolación lineal, es decir, interpolar linealmente entre dos valores de la función, hacer pasar un segmento de recta entre los dos valores de la función. Entonces significa que, por ejemplo, si estamos en el intervalo x entre xy y xy más 1, aquí tenemos la ecuación de la recta que pasa por los dos valores de la función f de xy y f de xy más 1, de modo que esta es la fórmula como calcularíamos haciendo interpolación lineal. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo es suficiente la aproximación lineal? Porque si así fuera, es tan sencilla que es una salida muy rápida y eficiente. Bueno, básicamente el criterio es muy claro. Es cuando el error de truncamiento debido a la aproximación lineal es menor que el error el error en el resultado debido a los errores de entrada.
Y esto, sin demostrarlo, se puede asegurar si se cumple la siguiente regla. Esta es una regla en realidad que se utiliza para interpolación equidistante, cuando los nodos están equiespaciados. Y es que el laplaciano, ese laplaciano de FI, más que el laplaciano es una diferencia segunda de la función FI. El laplaciano se aplicaría en un continuo, este es como el análogo discreto, digamos, y se define de esta forma que está acá, como FI más 1 menos 2FI más FI menos 1, el módulo es menor o igual que 4 veces U, donde U es un número, y es un número que solo tiene un dígito, y el dígito vale 1. Y ese dígito está ubicado como posición en donde está el último dígito significativo de la función f. Entonces, si se cumple esta condición, la interpolación lineal es suficiente. No necesitamos recurrir a aproximaciones de orden superior. Para clarificar lo dicho, aquí presentamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una tabla donde x está variando de a una unidad en las decenas. No nos interesa mucho tampoco porque no interviene x en esta condición. Y acá están los valores de f de x tal como están tabulados. Entonces, ¿cuánto vale u? U es un número que tiene una unidad en el último dígito significativo. El último dígito significativo está en la cuarta posición decimal, de modo que el u vale lo que está ahí, 0,0001. Luego calculamos la diferencia segunda de FI y bueno, hacemos la cuenta, mejor dicho, FI más 1 menos 2FI más FI menos 1 y da este valor, menos 0,0003. Claramente, entonces, su módulo es menor que 4 veces U, que justamente es 0,0004. Y entonces, en este caso, la aproximación lineal es suficiente. Hasta ahora nosotros hemos visto cómo aproximar con un polinomio, un único polinomio, sobre todo el intervalo. Hay una alternativa, ahora un punto de vista distinto es utilizar aproximación polinómica de bajo grado por intervalo, es decir, un polinomio distinto en cada intervalo. Y empalmándolos, obviamente en los nodos tienen que empalmar porque tienen que cumplir con la condición de interpolación. Pero también la que vamos a imponer en esto que se llama interpolación spline es que haya continuidad de las derivadas mientras sea posible en función de los grados de libertad que tengamos, como vamos a ver. Entonces, digamos, justamente esa cantidad de condiciones para hacer el empalme de la primera derivada, eventualmente de la segunda, etcétera, depende del grado del polinomio que utilicemos en cada intervalo. Siendo así, entonces fíjense que la interpolación lineal podríamos considerarla justamente como el caso más simple de interpolación spline, en el cual lo que hacemos nosotros es aproximar por polinomios de orden 1, segmentos de recta, en cada uno de los intervalos, imponiendo solo la continuidad o cumplir con la condición de interpolación. Entonces aquí representamos lo que sería la interpolación lineal. Fíjense, estamos pensando que nos han dado valores de la función desde x0 hasta xn, son los puntitos rojos, y nosotros en el entremedio aproximamos en forma lineal. Por ejemplo, ahí está f de y más 1 asterisco de x, va a ser un polinomio de grado 1, que lo expresamos en su forma más simple, en principio, a más bx, digamos, el a asociado a cada intervalo. Y entonces, en ese caso,
fíjense que nosotros, ¿cuántas incógnitas tenemos? Y tenemos estos coeficientes A y B por cada uno de los intervalos, es decir, en cada intervalo tenemos dos incógnitas, como se expresa ahí debajo del gráfico. Contamos la cantidad de intervalos, si tenemos n más un nodo, tenemos n intervalos, 2 por intervalo, 2n incógnitas. Y luego tenemos las condiciones de interpolación, que significa que estas funciones interpolantes en cada intervalo tienen que cumplir con el valor de la función en cada nodo. Significa que en cada nodo tenemos dos condiciones, porque es la condición de interpolación para el polinomio de la izquierda y el de la derecha, al menos para todos los nodos interiores. Solo en los nodos exteriores tenemos una sola, ya no existe función del otro lado. De modo que si contamos, tenemos 2 por nodos internos, significa 2 por n menos 1, más 1 en cada extremo, 2 más, tenemos en total 2n. 2n ecuaciones, 2n incógnitas, el problema cierra. Bueno, ¿qué pasa si queremos aumentar la precisión de nuestra aproximación? Bueno, entramos más realmente en el terreno de las splines, que es cuando ya pasamos al menos a una cuadrática, es decir, que la función, el polinomio interpolante entre cada intervalo ahora tiene 3 parámetros, porque de la forma a más b por x más c por x al cuadrado. Significa que tengo 3 incógnitas por cada intervalo, y entonces tengo 3n incógnitas. Condiciones de interpolación es lo mismo que antes, tengo 2n, pero ahora le impongo que haya continuidad de la primera derivada. Entonces esto lo que hace es enganchar las dos funciones interpolantes a cada lado del nodo. Me da una sola condición, porque no sabemos cuál es ese valor, simplemente va a ser el que surja. Lo que imponemos nosotros es continuidad, de modo que es una sola ecuación por nodo interior, de modo que tenemos n menos 1 ecuaciones. Fíjense que cuando sumemos nos va a faltar una ecuación, son 3n menos 1 ecuaciones, 3n incógnitas. Quiere decir que me queda un grado de libertad ahí, y entonces lo que se hace es imponer, hay que imponer una condición en el extremo, que en el fondo es arbitraria, y la condición se establece sobre lo que nos queda, que es la primera derivada, y lo más común es establecer que el valor de esa derivada primera sea nulo. Se considera una condición suficientemente suave como para no tener demasiado efecto sobre la interpolación general, al menos fuera del primer intervalo. Y ahora demos un paso más hacia la spline cúbica, que en realidad es el paradigma de la interpolación spline, es la que se utiliza en la práctica. Entonces ahora tenemos 4 grados de libertad por intervalo, son los 4 coeficientes de esa cúbica. Entonces tenemos 4n incógnitas, tenemos las condiciones de interpolación, lo mismo de siempre, la continuidad de la derivada primera, lo que acabamos de decir antes, es decir, n menos 1, y ahora también imponemos continuidad, porque podemos, continuidad de la derivada segunda, de modo que sumamos otras n menos 1 ecuaciones. Entonces al final tenemos 4n incógnitas y 4n menos 2 ecuaciones. Ahora me quedan 2 grados de libertad, y entonces lo que puedo hacer es imponer condiciones en cada uno de los dos extremos. Entonces lo más común es imponer derivada segunda nula, que es una condición lo más suave posible, como para no introducir efectos espurios en la interpolación. Entonces vuelvo a decir, la spline cúbica es lo que se utiliza, es la utilizada en la práctica cuando se recurre a esta técnica, y de hecho existe ya un algoritmo muy eficiente para su implementación computacional, que no vamos a presentar acá, pero que pueden encontrar en la literatura.